a Dios. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Es un gusto poder tener esta oportunidad de compartir la palabra una vez más en estos tiempos en los que todavía el confinamiento sigue y continúa. Para la próxima semana estaremos tratando de tener una apertura ligera, no con toda la población, poco a poco, tratando de seguir con los lineamientos que marca la CDC y todos los protocolos del Salvation Army. Y me da mucho gusto saludar a todos aquellos que nos están observando vía Facebook Live y invitarles a que se inscriban también en nuestra página en YouTube. Todos los domingos y miércoles estamos transmitiendo para que podamos entender los planes y los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Y me da mucho gusto poder compartir la palabra. Esta mañana yo quiero hablar acerca de un crecimiento notable. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque a lo largo de este confinamiento creo que vamos a ver realmente los resultados, qué tanta gente pudo haber tenido la oportunidad de acercarse a Dios, de crecer, de tener mayor entendimiento de la palabra. Y también, ¿por qué no?, ver los resultados de personas que a lo mejor pensaron que esto ya se había terminado, que ya no había nada que hacer y que era mejor de poner todas las armas de guerra, dejar el cristianismo a un lado y tener una vida completamente fuera de lo que es el llamado de Dios. Yo creo que la Biblia describe que irrevocables son los dones y el llamamiento. Cuando Dios llama a una persona, la llama para continuar hasta el final. De ahí depende que el ser humano se mantenga firme o que se aparte del camino. Y por eso es importante que podamos entender que no debemos de descuidar una salvación tan grande, una salvación que Dios nos ha permitido tener a través de su amor y de su misericordia. Porque, déjame explicarte, es muy fácil extraviarse, es más fácil que caminar. La Biblia dice que muchos procuran entrar y son pocos los que lo logran. Entonces es más fácil apartarse del camino, es más fácil caminar en los terrenos prohibidos que caminar en el camino del Señor Jesús, porque es angosto y estrecho. Y dice que son pocos los que logran entrar. Así que si nosotros que estamos escuchando somos de esos pocos, démosle gloria a Dios que Él nos ha sostenido en este tiempo de confinamiento, que nos ha guardado, que hemos tenido la esperanza de confiar en un Dios todopoderoso. Porque de lo contrario, imagínate qué pena sería entregar malas cuentas, entregar cuentas completamente lejos de lo que Dios espera. Recuerda que un día Él va a venir y va a decir: da cuenta de tu mayordomía. ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? ¿Dónde están los talentos que te di? ¿Qué es lo que has hecho con todo lo que has aprendido a lo largo de tu historia, a lo largo de tu vida o de haber caminado conmigo? La verdad es que cuando caminamos en el Señor vamos a tener mejores resultados. La vida del hombre va a crecer, va a fortalecerse. Así que el tema de esta mañana es un crecimiento notable, y eso es lo que queremos nosotros alcanzar. Un crecimiento que sea notable, que sea verídico, que sea sustancial, que sea un crecimiento maravilloso para la gloria de Dios. Y yo te voy a invitar que cierres tus ojos ahí en tu lugar, que le digas con todo tu corazón: háblame, enséñame, ilústrame, dame la palabra que yo necesito, infunde el confort que tengo necesidad de Él para crecer. Padre, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Señor, clamamos delante de ti. Te reconocemos como Padre y Creador, como el auténtico Dios de los ejércitos, como el Todopoderoso. Y te rogamos, Señor, que al venir delante de tu presencia puedas considerar nuestras vidas necesitadas y nuestro corazón doliente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que hagas de nosotros un instrumento útil para tu gloria. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Querido hermano, es bien importante entender
que todas las cosas las tiene Dios en control, todo, no hay nada que nosotros pensemos se ha olvidado, no, Él tiene en control porque es un Dios majestuoso, Él todo lo sabe, Él todo lo crea, Él es omnisciente, omnipresente, es todopoderoso, Él hace todas las cosas y la verdad es que al estar nosotros en la presencia de Dios, es porque a Dios le ha placido en su misericordia ayudarnos, confortarnos, darnos el cuidado necesario. Ahora, déjame leer un pasaje de la Escritura en el libro del profeta Oseas, en Oseas capítulo número 8, versículo número 12. Está hablando acerca del pueblo de una de las tribus de Efraín, y habla acerca de Efraín que fue completamente obstinado en ciertas cosas, y por esa razón como que el profeta trata de llamarlos de una reprensión hacia los aspectos de idolatría en los cuales ellos estaban viviendo. En el capítulo 8, versículo 12 dice de la siguiente manera: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¡Qué terrible! Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Quiere decir que la palabra para Efraín significó algo fuera de lo normal, como algo extraño, como algo que no se le apetecía o como algo que estaba en el olvido. Pero nosotros leemos y decimos qué terrible fue Efraín. Sin embargo, en la actualidad, la ley de Dios para muchos todavía les es cosa extraña. La han abandonado, la han dejado a un lado, más bien la han confinado desde mucho tiempo antes de la pandemia. No se acuerdan de ella, la han dejado en el olvido absoluto, porque hoy la ciencia, la tecnología, todas las cosas son el distractor por excelencia de la humanidad normal. Quiere decir que han olvidado el mandamiento de Dios. Ahora, nosotros podríamos preguntar, ¿y cómo podría repercutir eso en la actualidad? Yo te quiero decir que hay una repercusión completamente tremenda el haber olvidado los mandamientos de Dios, o el haber tenido en poca la palabra, o tenido en extraño el mensaje del cielo. Primero, los aspectos de la ley de Dios son maravillosos. La Biblia nos dice que es una delicia, que es como lámpara a nuestros pies, como que es como miel para nuestra vista, para aclarar nuestra visión. Sin la palabra de Dios no tenemos realmente cómo poder escuchar la voz de Dios. Porque cuando tú oras, tú le pides a Él, pero cuando tú meditas en la palabra, escuchas lo que Dios quiere decirte a ti. Quiere decir que hay una correlación entre tú y Dios, porque a Él le gusta la comunicación, a Él le gusta el tener un confort y una comunicación con su pueblo. Entonces, yo preguntaría en esta mañana, sin ánimo de ofender a nadie, pero con la resolución de poder comprender hasta dónde hemos llegado, qué tanto nos hemos familiarizado con la ley de Dios, qué tanto la tenemos como un presente, como algo útil para nuestro diario vivir, porque a veces pensamos la palabra solamente es para los días de reunión, los días de vida naturales los resuelvo yo con mi sabiduría, con mi inteligencia, con mi capacidad emocional. No, déjame decirte que no, que a veces nuestras decisiones son decisiones completamente incorrectas, porque la Biblia describe que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Dios quiere que estemos afiliados, enmarcados en el conocimiento de la palabra. Entonces, para muchos les fue cosa extraña. No, entre semana la palabra de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Eso déjalo para la vida religiosa dominical. No, la vida de un cristiano es una vida que depende automáticamente de Dios todos los días de su vida, las 24 horas, que por la mañana, como dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar con mi lengua. Y es por eso que a veces es muy fácil salirse del camino, es muy fácil errar al blanco, es muy fácil quebrantar los mandamientos, porque nos olvidamos de los preceptos de Dios y nos olvidamos de toda la maravilla que Dios nos ha dejado como una encomienda para nuestras almas. Hasta dónde hemos atendido o comprendido los estatutos y los mandamientos de Dios.
¿Qué provecho le hemos obtenido a la palabra? ¿Qué es lo que hemos sacado de ella? La vieja escuela cristiana debe de ser como la que se mantenga entre nosotros, esa clase de escuela dominical a donde se aprende, donde se llevan en estudios sistemáticos para poder comprender libros de la Biblia, enseñanzas que nos hagan entender, textos que memorizar, que comprender y que saborear para después ellos sean como nuestro freno para cuando la tentación venga. Es importante. Yo creo que la iglesia debe de seguir manteniéndose de esa manera, con estudios serios de la palabra. En los tiempos de aislamiento, yo creo que el estudio debió de haber sido eficaz para nosotros. No tiempos de preocupaciones, de salir a ver qué es lo que está pasando en el mundo, o abrir la ventana para escuchar aquellas voces que solamente informaban desgracia y dolor, sino más bien el saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. En el tiempo de confinamiento, la palabra de Dios tuvo muchos alicientes. Reposa mientras el mal pasa sobre la ciudad, decía el profeta Jeremías. Entonces debemos de considerar que la palabra tiene todas las respuestas que nosotros necesitamos, que tenemos como garantía para poder tener una vida exitosa en el ámbito espiritual. Estoy refiriéndome en tu vida cristiana, que puedas seguir adelante, como el apóstol Juan le dijo a uno de sus discípulos: yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Que en la traducción original quiere decir, en tu jornada espiritual puedas salir adelante victorioso y triunfante sin tener de qué avergonzarte. ¡Qué bendición! ¡Qué anhelos tan grandes de un pastor decirle a su oveja: deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma! Que no solamente seas alguien que te aparezcas por ahí repentinamente cuando se te ocurre, sino que seas alguien que estás fielmente encaminado en los caminos de Dios. Preguntas frecuentes que tiene la gente: ¿Cómo podemos nosotros llegar a la estatura del varón perfecto? Pues obviamente a través del conocimiento de Cristo. ¿Cuánto conoces a Jesús como tu Salvador? ¿Has visto todos los méritos que tuvo Él para salvarte? ¿Has comprendido de qué manera Él pudo extender su compasión para alcanzarte? Porque viste todo el sacrificio que hizo, todo el caminar, todo el desenvolvimiento de un ministerio que, por cierto, no fue muy fabuloso, sino que tuvo muchas interpretaciones de oposición, pero Él logró llegar hasta el punto donde Él pudiera pagar el precio del rescate que nosotros debíamos ante Dios. Como soberano Rey, ¿le recuerdas como Él? Es para ti tu majestad, es para ti el Señor de señores, es para ti el Rey por excelencia, donde tú tienes que hacerle reverencia porque sabes que Él conoce tus caminos, que Él tiene en sus manos la disposición de tu vida, que Él es el que da y Él es el que quita, Él es el que ayuda y Él es el que fortalece también. ¿Lo conoces como maestro? Cuando vienes a la palabra y de repente te lleva a un tiempo de profundizar en ella y tal parece que estás a los pies de Él escuchando todo lo que quiere que tú sepas, que te está explicando y que tus ojos se abren de claridad y puedes decir: gracias a Dios que me enseñó, hoy se reveló a mí. Y hay ocasiones que después de haber tenido un tiempo de meditación en la palabra, llegas y escuchas un mensaje y dices: de eso ya me había hablado Dios, porque Él es sabio. De 2 o 3 maneras le habla al hombre y Dios quiere hacer las cosas bien específicas, como el guía de nuestras almas. Te dejas manejar por Él, dejas que Él te guíe, que te sostenga, que te detenga ante las adversidades, que te cuide de las tentaciones, que te aparte del mal. Como dice la Escritura, que Él no duerme el que guarda a Israel, que Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a su pueblo. Al Israel espiritual, al pueblo de Dios, no se duerme. Aunque muchos después vienen y se duermen, y Él no se duerme, Él está despierto, Él tiene toda la actividad para poder hacer lo necesario entre nosotros. ¿Has visto cómo está preocupado en tu alma? ¿De qué manera ha suplido tus necesidades? ¿Cómo te ha ayudado en los momentos difíciles? ¿Cómo ha soportado tu vida?
Eso es el crecimiento notable que debe de tener cualquier cristiano. En el mundo, dice la Escritura, que habrá muchas penas y preocupaciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Él es el único que te puede ayudar. A veces queremos seguir batallando con nuestra vieja levadura, con todo aquello que aprendimos de la vida, con todos los maltratos que tuvimos por la gente. Los queremos tener como el tesoro de nuestra alma y le damos un impedimento para que Dios venga y reine y gobierne nuestro corazón. ¿Cuántas veces has venido y le has dicho, ven y toma el trono de mi corazón? A veces son solamente palabras. Debe de ser una realidad que le digas, toma el trono de mi vida. Tú guíame, tú fortaléceme, tú eres mi rey, tú eres mi Señor. El apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Éfeso, una iglesia que fue advertida para un crecimiento espiritual. Le habló de tantas cosas a la iglesia de Éfeso. Le explicó acerca de la supremacía del cristiano, de cómo debería de vivir, de cómo podría tener aumento en su conocimiento, de cómo iba a ser ayudado por el poder de su fuerza para luchar en contra de las cosas de la oscuridad o de las tinieblas. Todo le enseñó el apóstol Pablo a una iglesia que se encontraba situada allá en un lugar remoto, para que ellos no fueran unos niños fluctuantes. Éfeso era un lugar donde había un templo que se adoraba a una diosa llamada Artemisa, a quien entre ellos mismos le llamaron Diana de los Efesios. Era una iglesia ubicada allá en el centro de Asia Menor, ubicada ahí en Asia Menor. Hoy día ese lugar de Éfeso es Turquía. Ese lugar estaba a orillas o está a orillas del mar Egeo, y ahí en ese lugar había mucha religiosidad, había mucha idolatría, pero Pablo llegó y compartió la palabra. Fue ahí donde él les enseñó y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Les explicó, les habló. ¿Cuál era el anhelo del apóstol Pablo? Llevarlos a un crecimiento espiritual para que la iglesia se mantuviera firme, sólida, para que los embates del enemigo no fueran para ellos algo extraño o algo ajeno, sino que ellos estuvieran conscientes que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, pero que Dios es poderoso para ayudarnos en todo momento. Efesios 4, verso 13, Pablo les dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Él quiere que todos tengamos una fe común, una fe para salvación, una fe como don para que podamos crecer. El conocimiento del Hijo de Dios, que podamos conocerle en todos sus atributos, en todas sus manifestaciones. Un varón perfecto. Dice la Biblia que fue varón perfecto, aprobado por Dios. Él hizo todo lo correcto, no hubo nada. Dice que en él no hay sombra ni mudanza de variación, pero también dice la Escritura que él no cometió mal, no cometió pecado. Fue perfecto en todos sus caminos. A un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Sabes qué era lo que quería Pablo? Enseñarle a la iglesia que aspiraran a llegar a la plenitud de Cristo. Y aspiramos llegar a Él. Pablo mismo lo aspiraba. Él decía, yo quisiera ser imitador de Él, aún hasta en la resurrección. Quería hacer lo mismo que hizo Jesús. Pero, ¿por qué razón lo decía? Porque es importante, querido, que el tiempo que estamos viviendo lo aprovechemos para buscar el crecimiento. Como te dije, Éfeso era un centro religioso, cultural, comercial. Y Pablo permaneció ahí por 3 años, compartiendo, enseñando, practicando la piedad con ellos. Ahí escribió la carta no solo a los Éfesos, sino también a los filipenses. Y Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó para permanecer ahí en el tercer viaje que realizaba como misionero y enseñar todas las doctrinas de la Escritura para que ellos se mantuvieran firmes. La posición que tenemos como cristianos, querido, ¿qué posición es? ¿Nos hemos guardado del mal? ¿Hemos dado testimonios ante el mundo de que nuestra fe está fundamentada en una roca inamovible?
que está firme, o todavía andamos en pleitos, en concupiscencias, en engaños. Qué terrible sería que el tiempo pasara y nuestra vida no tuviera un cambio radical, un cambio profundo. Qué terrible podría ser que todavía nuestras aspiraciones estuvieran cimentadas en las circunstancias y no en el poder que Dios le da al hombre. Dios otorgó una grande salvación. Pablo les enseñó a ellos que es por fe, no por obras. La salvación se obtiene como un regalo gratuito, y de esa manera el que lo entiende crece, pero no crece en su fuerza, sino crece en la gracia del Dios del cielo. ¿Qué quiere decir? Que el favor de Dios está con él, que lo hace sabio, inteligente, que lo lleva a tener temor a las adversidades, pero también la comprensión de que no va a estar solo en medio de la lucha, en medio de las pruebas. Que la iglesia también debería de entender la unidad. Cordón de 3 dobleces, querido hermano, es difícil de romper, pero qué terrible cuando no hay unidad, cuando hay gente que todavía está luchando su posición, que está peleando por esto, que quiere esta otra cosa, sin merecerlo a veces, porque el que conoce a Dios no anda buscando con sus propias fuerzas lograr algo, sino que pone su confianza en el Dios del cielo, y Dios es el que nos ayuda a salir adelante. También la práctica del cristiano ante el mundo, que debe de ser irreprensible ante todos los demás. ¿Qué quiere decir irreprensible? Inacusable. Y de repente hay gente que todavía dice ser y tiene grandes conflictos con la gente que le rodea. ¡Qué terrible! Eso no es un cristianismo práctico. La práctica del cristianismo es dar la evidencia de que Él nos salvó, que Él nos perdonó y que nos está haciendo crecer y que nos está llevando a la medida del varón perfecto, a la altura de Él. Esa es la razón que debemos de tener para continuar en una unión, que el Señor nos pueda bendecir como iglesia, porque cuando algo sucede a un miembro de la iglesia, le sucede a toda la iglesia. Si alguien de la iglesia se tropieza, toda la iglesia a veces se duele, ¿cierto o no es cierto? La iglesia empieza a tener el padecimiento porque la iglesia es una unidad. Quiere decir que lo que sucede en una iglesia repercute a todos los miembros también. Es importante que comprendamos que de dónde está nuestro soporte, dónde está nuestra ayuda, que obviamente que podamos saber que si la palabra para nosotros es la norma de fe y de conducta, vamos a tener las claras instrucciones para poder obedecer en todo. Y la palabra consta de más de 33,000 versículos, y hay uno que tiene como con la fuerza que dice la Escritura: al que cree todo le es posible. Esa palabra tiene como bastante fortaleza para nosotros, y cada uno de los versículos fueron inspiración de Dios, fueron inspirados por Dios. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, dice que toda Escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, nos corrige, nos instruye. La palabra nos reprende, nos exhorta, nos lleva a tener entendimiento. Está inspirada por Dios. Esa palabra salió del interior de Dios para poder guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El apóstol Juan, hablando acerca de Jesús, dijo en el capítulo 5, verso 39: escudriñad las Escrituras. Escudriñar no es leer a la ligera, no es ver superficialmente. Escudriñar es tratar de entender lo que estás leyendo, ir al contexto histórico, al contexto del pasaje. ¿Qué es lo que te trata de decir? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué razón tengo yo que tomar en consideración estas palabras? ¿Qué beneficio tienen para mí? ¿A quién va a repercutir este mensaje? Pero si cuando lo lees solamente por decirlo o por repetirlo, sin tomar en consideración toda la sustancia que tiene para llevarnos al conocimiento, a veces podemos errar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
son las que testifican acerca del progreso del amor de Dios, acerca de la obra redentora de Cristo, acerca de cómo será su venida. ¿Cuántos esperan su venida? ¿Cuántos están deseosos de que Cristo venga? Y mira, el tiempo, las circunstancias de este mundo te están manifestando ciertas cosas como precedentes que están escritas en la Biblia, pero muchas veces ni siquiera entendemos. A veces pensamos, esto va a pasar, porque en los últimos 1000 años, en los últimos 100 años, ha habido tantos conflictos. Por ejemplo, en el siglo pasado, pues hubo 2 guerras mundiales, hubo una guerra en Corea, hubo también unos atentados terroristas en este siglo también. Ha habido muchos conflictos en el mundo. Y a veces pensamos, pues ya nos acostumbramos a que cada determinada temporada pues va a haber algún brote de algo malo, alguna plaga o alguna pandemia va a venir. Y a veces pensamos que eso es natural. No, todas estas cosas son reseña de lo que Dios dejó establecido que iba a suceder, para que el mundo estuviera alerta, para que estuviéramos conscientes que la palabra de Dios tiene respuestas para todas las cosas que están sucediendo. En 1 de Timoteo 1:5 habla acerca de cuál fue el propósito del mandamiento de Dios. Porque a veces pensamos, el mandamiento de Dios es que yo me aguarde del mal y que ya no haga nada malo y que viva solamente para Dios. No, pero aparte que tenga un efecto también en el que tú vas a dar testimonio a la humanidad de que realmente ese mandamiento es completamente maravilloso para ti. Dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia. Qué terrible cuando la gente dice, pues ya soy cristiano, pero no hay ningún propósito en el corazón. Todavía teniendo el corazón con ideas falsas, con pensamientos malos, tratando de dividir, tratando de provocar. Ese no es el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Y Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué terrible es cuando todavía guardamos nuestra cajita y ahí tenemos acumulado todos nuestros resentimientos. Es que me hizo, es que me hicieron, es que no te imaginas lo que me ha pasado, es que mira cómo sufro, es que mira todo lo que me hacen, es que mira cómo nadie se fija en mí. Y estás acumulando y acumulando. El corazón tiene que estar limpio. Quiere decir, saca tu cajita y tírala a la basura. Así como dice la Escritura, que sean echados al fondo del mar para que la misericordia te alcance, para que tú no estés viviendo en tu viejo mundo, sino que ahora tengas una nueva vida, un nuevo presente, porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué os acordáis de las cosas pasadas y traigáis a memoria las cosas antiguas? ¿Por qué tienes que estar suplementándote en recuerdos que solamente te trajeron dolor y tristeza? Mejor acércate al gozo de la salvación, exprésale la misericordia que tú has aprendido de parte de Dios tener para con los demás. En otras palabras, el que sea enojón ahora sea feliz. El que antes se sentía triste y melancólico, ahora exprésele a Dios el gozo de la salvación. ¿No dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fuerza? Que nosotros podemos ver la alegría, el beneplácito del amor de Dios para nosotros, que nos ha llevado a tener entendimiento. El resultado de los grandes avivamientos espirituales no radica en que un solo hombre promueva un avivamiento, sino en que los corazones cambien y tengan la misma carga y el mismo anhelo, el mismo deseo de llegar hacia el fondo. Mira, esta organización del Salvation Army, tan popular en el mundo, nació en el corazón de un hombre, pero fue impactada para muchos otros más, y todos pensaron en hacer esa voluntad. Y hoy día, gracias a Dios por el Salvation Army aquí en la tierra, porque ha llegado a soportar muchas necesidades, porque la gracia de Dios todavía se ve manifiesta. Pablo, en su segundo viaje, fue movido para diferentes lugares, hizo 3 viajes misioneros, y en varios de ellos llegó a ciertos lugares a donde tenía que detenerse en cierta manera a compartir. Por ejemplo, cuando llegó a Tesalónica enseñaba las Escrituras, les decía quién era Jesús,
Había un celo religioso, hicieron por ahí estallar un tumulto, los agarraron, los alborotaron, y entonces los hermanos, viendo el peligro que tenían, los enviaron a Berea. Allá en Berea llegó Pablo y empezó a predicar y habló. Dice que mucha gente noble vino y creyó. Dice, no pocas. A veces creemos, ¿por qué razón no crecen las iglesias? ¿Por qué razón no hay impacto de Dios en ellos? ¿Por qué razón? Porque a veces en el grupo no hay sustancia, no hay fundamentos, no hay solidez, y por esa razón la gente no tiene ningún atractivo para ver, yo quiero ser como esta persona, yo quiero cambiar de esta manera. Por esa razón es que las iglesias no crecen. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y toca el corazón y hay cambios sustanciales y hay crecimientos que se ven realmente notorios, entonces la gente tiene ánimos y tiene como algo que les atrae. Dicen, yo quisiera tener lo que tienen ellos. Creyeron, dice, y no fueron pocos. ¿Pero qué hacía de noble a esta gente? Bueno, eran gente pudiente, gente noble, de la nobleza, pero también había un distintivo en ellos, que escudriñaban las escrituras para saber si era cierto lo que estaban escuchando de parte de Pablo. Recuerda que había una confusión tremenda. El movimiento judío estaba tratando de impedir que el cristianismo llegara por el celo religioso, pero cuando ellos creyeron, dice, creyó mucha gente y no poca. Hubo mucho crecimiento espiritual, numeral también. Dios quiere que la iglesia tenga esto, y Pablo se comprometió a terminar con esa niñez espiritual que existía. Dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, arrastrados por todo viento de doctrina, por estratagemas de error que usan los hombres para hacer que la gente se tropiece. No quiere que haya niñez. Hay gente que dice, bueno, pero yo ya no soy niño, tengo más de 30 años en el Evangelio. Pero a veces esos 30 años no significan madurez. Cronológicamente son 30 años, sí, cronológicamente es adulto, es maduro, pero espiritualmente siguen siendo niños espirituales. Siguen siendo personas que dependen de que todavía les tienen que llamar la atención, todavía les tienen que corregir, todavía les tienen que decir qué es lo que tienen que hacer, porque siguen haciendo lo mismo que siempre hacían. No son maduros espirituales, son niños fluctuantes que todavía quieren ser llevados. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, les di a comer viandas y no la soportaron, porque ustedes todavía están necesitando de leche. Hermanos, la iglesia necesita fortaleza, necesita madurez, necesita empuje. La gente necesita saber que Cristo es una realidad en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que Cristo es una realidad en medio de nosotros. Debemos de entender algo que hoy se considera completamente ajeno a la realidad. Yo tengo muchos años en el Evangelio, pero ¿qué madurez tienes? Todavía con tus mismos pleitos, con tus mismos conflictos. Todavía no puedes ganar un alma. No, pero yo le predico a muchos, pero nadie se salva. Porque les hablas y ven tu actitud, y entonces ¿qué estás haciendo? No tienes la madurez. Pablo explica y recomienda. Le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Y luego llega un joven y es impactado por el poder de Dios y es influenciado por la bendición de Dios y empieza a crecer y empieza a fortalecerse y empieza a predicar y empieza a ganar almas, y entonces los viejos empiezan a decir, ¿y por qué él? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué él está creciendo? Porque él se dejó manejar por la mano de Dios. Y otros se aventuraron a seguir haciendo lo mismo. La cronología en la madurez no tiene nada que ver con lo espiritual. Un anciano no es anciano porque tiene cabello blanco, sino por el conocimiento del Dios Todopoderoso. Amén. Pablo recomienda que nuestra conducta sea de amor espiritual, fe y pureza. Primera de Timoteo, en el capítulo 4, yo quiero que venga conmigo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1. Segunda de Timoteo 4,
Verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y también con doctrina. Que nadie tome en poco tu juventud, pero enseña, comparte. En este confinamiento, ¿a cuánta gente le enviaste un mensaje de parte de Dios? ¿A cuánta gente le hablaste y le dijiste no se desanime? Y esa necesidad es que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada, que deseemos la palabra para abundar en ella, para que crezcáis para salvación, que aprecies la palabra como lámpara a tus pies. Yo recuerdo que en alguna ocasión predicaba en Centroamérica y me acuerdo que para llegar a un lugar a donde teníamos que reunirnos por la tarde, teníamos que caminar en unas sendas completamente oscuras. Y la gente que venía traía una lámpara para poder alumbrar y ver el camino, que no se encontrara por ahí alguna piedra o algo que le hiciera caer o tropezar. Y llegaban. La palabra es así. Si no la encendemos, no vamos a saber dónde vamos a caer. Pero si está encendida, vamos a saber cómo vivir, cómo caminar, de qué manera manifestarnos. El Salmo 119, 160 dice que la suma de su palabra es verdad. Toda la palabra, no algunas cosas. No, a mí nada más me gustan estos textos, esos no me gustan. Toda la palabra tiene que ser. El Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Quiere decir que cuando la palabra viene a ser algo que a ti te gusta, que a ti te agrada, va a cambiar tu pensamiento. Y vas a saber dónde poder hacer las cosas. En la Constitución de los Estados Unidos existen algunas enmiendas. Una enmienda quiere decir un ajuste, un agregado a la ley. En la ley de Dios no hay ninguna enmienda, está completa. Eso es algo maravilloso. Está escrita perfectamente para nosotros. La verdad es sabia por sí mismo, es sencilla para entenderla. Muchos que he conocido a lo largo de mi vida han aprendido a leer a través de la palabra. La palabra ha sido para ellos como el instructor. No fueron a la escuela, no tuvieron la educación, no tuvieron la idea de que alguien les enseñara, pero en la palabra aprendieron a leer. Y son gentes que les gusta leer mucho porque ahí está su medicina. Yo conocí a un pastor hace muchos años que era invidente. Y un día preguntaron cuál es su mejor texto, qué texto le gusta, cuál es, y todos dijeron alguno. Y él dijo, el mío es el Salmo 27.1. Y era invidente. Y el Salmo 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de avergonzarme? Él leía la Biblia con la yema de sus dedos en el sistema Braille. Y era un predicador de la palabra. Dale gracias a Dios que tienes la vista. Dale gracias a Dios que tienes la voz. Dale gracias a Dios que tienes el oído. Dale gracias a Dios que tienes una mente para poder entender lo que Dios quiere. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuántos podrían decir, Él es mi luz, Él es mi salvación? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se han juntado los malignos, nuestros angustiadores, para comer nuestras carnes, ellos claudicaron y cayeron. Jehová es la fortaleza de mi vida. Yo me dirijo a ustedes para rogarles, queridos hermanos, con mucho respeto, y sugerirles que guarden la palabra, pero no la guarden en el lugar donde no se acuerden dónde está. Guárdenla en su corazón, guárdenla en el alma, tómenla, que sea su guía, su estandarte.
Hay gente que les preguntas, ¿y has leído la Biblia? No, porque no sé dónde la dejé, o la perdí, o ya no la traigo. Primera de Timoteo 6:20 dice, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Guarda lo que te he encomendado. Evita las pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amado hermano, Dios quiere que tengamos un crecimiento real, que nuestro crecimiento sea notable. No vale el quedarse chaparrito. Hay que crecer y buscar la altura del varón perfecto. Cierra tus ojos un momento.